Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. ¿Que la fe del protestante es irracional? Sí, puede ser irracional. ¿Que la fe del protestante se ampara en mentiras contra la Iglesia? También. ¿Que la fe protestante se basa en prejuicios? Y prejuicios que no se superan y van pasando de generación en generación, ¿verdad? Eso es cierto. Eso nadie lo puede negar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el padre Manuel Carreira, sacerdote que falleció en el año 2020, nos dejó un sacerdote y un físico, ¿verdad? Además era un colaborador en el Observatorio Vaticano, en la NASA. Bueno, era una auténtica eminencia. Pues bien, quiero reaccionar, pues, a unas declaraciones que hizo él en su día, en cuanto al protestantismo. Y es algo que yo creo que es muy, pero que muy cierto todo lo que él dice. Porque si hacemos una correlación de lo que cree un protestante, pues nos daremos cuenta que llegará un momento en que ese protestante se encontrará en un camino o en una calle sin salida. Vamos a escuchar al sacerdote y veremos y veréis, pues, a lo que me refiero, ¿verdad? No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Yo tampoco. Me gustaría que me dejarais en los comentarios si ustedes, de igual manera, entendéis al protestante, porque a veces la razón, el raciocinio, el sentido común brilla por su ausencia. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo, y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Pues totalmente cierto lo que dice el padre. Ellos dicen, yo creo en Jesús. ¿Vale? ¿De acuerdo? Me parece muy bien. Tú dices creer en Jesús. Pero si se les presenta algún tipo de cuestionamiento, veremos que eso no es así. Como bien ha dicho el padre Carreira, ellos no creen en la Eucaristía. Y Jesús dice, eso es mi cuerpo. Y no por una, lo dice por 3 veces. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, a quienes le perdonéis los pecados, les son perdonados,
y a quienes se lo retengan les serán retenidos. ¿Y qué dice el protestante? No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero si nos vamos a Mateo capítulo 9, versículo desde el 4 en adelante, podemos ver que la gente se maravillaba de Jesús y de los apóstoles. ¿Y qué decían? Se maravillaban porque veían que en el mundo había personas con poder para sanar y para perdonar pecados. Oye, qué curioso. Lo que niegan los protestantes. Ellos sí, dicen por un lado que sí, que ellos sanan. Pero, ¿pueden perdonar pecados? Y si ellos dicen, no, no podemos perdonar pecados, entonces nos damos cuenta de que ustedes sois falsos ministros, porque los verdaderos sí perdonan los pecados. En nombre de Dios, ojo. Es Dios, es Jesús, mediante el sacerdote, cómo perdona tu pecado. No que el sacerdote de manera individual, él como persona, te perdone. No, él no es Dios. Pero sí es un ministro de Dios, debidamente ordenado, con la capacidad y con el poder dado por Dios a los ministros de su iglesia a perdonar pecados. Yo no puedo perdonarte ningún pecado. Y si me cuentas un pecado, igual voy y se lo cuento a otro. Oye, así es. No nos podemos fiar de nadie. Pero muchos dicen, no, yo no le cuento el pecado al sacerdote. Aunque quizás en el día anterior se lo contó a un montón de amigos y amigas, lo que hizo la noche anterior. Pero Satanás es muy listo. Te avergüenza delante del sacerdote, pero te envalentona delante de tus amigos. Primero, el demonio te ofrece el pecado como algo bonito, precioso, apetecible. Y luego, cuando debes de ir al sacerdote, te da la vergüenza y te señala. Eres un pecador, eres un sinvergüenza, te vas a perder. Fíjense la manera de actuar del diablo. Por otro lado, la Biblia. ¿Crees en la Biblia? Sí, creo en la Biblia. ¿Por qué crees en la Biblia? Porque la Biblia es palabra de Dios. ¿Y tú por qué crees que la Biblia es palabra de Dios? Y se hace el silencio, como bien dice el padre Carreira. Se hace el silencio, ¿por qué? Porque no tienen respuesta. O como me han dicho a mí en alguna ocasión, yo sé que la Biblia es palabra de Dios porque a mí el Espíritu me inspira. Y es el Espíritu quien me dice que eso es palabra de Dios. No. Porque por el Espíritu podemos hablar todos y así hay 70.000 iglesias protestantes diferentes. Y a todas les habla el Espíritu. La Biblia existe, la Biblia se compiló a través de los siglos por una necesidad del pueblo cristiano y de la iglesia de tener un libro sagrado. Y libros que ya se leían en la liturgia en los primeros siglos. Pero fue la iglesia la que compiló esos libros. Fue la iglesia quien tradujo esos libros, quien lo dividió en capítulos, quien lo dividió en versículos. O sea, es un libro que ha nacido en el seno de la iglesia. Y es la iglesia la que dijo al mundo, en la persona del Papa San Dámaso I, esto es palabra de Dios. Estos 73 libros, porque así nació la Biblia, con 73, no con 66, como te engañaron. La Biblia nació con 73 libros
Y fue una iglesia, la Iglesia Católica, en un concilio de obispos católicos. Ahí no había ningún pastor protestante participando. Ninguno. Y yo digo como San Agustín. Yo creo en los evangelios o en la Biblia porque así me lo enseña la Iglesia Católica. O sea, y si tú no eres católico, ¿tú por qué crees que eso es palabra de Dios? Yo sí lo creo porque a mí me lo dice mi iglesia, que es la que estaba ahí, en el siglo III y en el IV, y en el segundo y en el primero. Pero tu iglesia que nació antes de ayer, ¿qué garantías te da? Es fácil, ¿verdad? Arrebatar a la iglesia la Biblia y decir, no, 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 ahora vamos a hacer con ella lo que nos dé la gana, como hizo las sociedades bíblicas. En ese escándalo de quitarle 7 libros a la Biblia, o mejor dicho, quitarlo y dejarlo en un apéndice. Y el daño que hace a muchas personas diciendo que esos libros son apócrifos, son falsos. Y apócrifo no significa falso. Apócrifo significa escondido. Pero tú prefieres creer al pastor. No, son 66 libros, no creas en la Eucaristía, no creas en el perdón de los pecados. ¿Y qué dice el diablo? Por supuesto no creas, porque si crees en eso te vas a salvar. Si comes y bebes el cuerpo y la sangre de Cristo, según dice la palabra de Dios, tendrás vida eterna. Pero si tampoco te confiesas, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos decir que creemos en Jesús, pero no le creemos a lo que Él dice? Si tú dices creer a Jesús, que es tu Señor, tú obedeces ciegamente. Si Jesús dice, sopló sobre ellos y les dijo, a quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. ¿Qué hay que entender ahí? ¿Hay algo extraño ahí? Si Jesús te dice que te da la autoridad para perdonar pecados, ¿tú le crees? Porque yo sí le creería. Si yo fuera uno de aquellos apóstoles y yo estuviera allí, en ese aposento alto, esperando la venida de Jesús, y Jesús se dirige a nosotros y nos dice, a quienes les perdonéis los pecados les son perdonados. Entonces yo que tendría que decirle, Jesús, a ver, Jesús, céntrate, Jesús. Los pecados solo los perdona Dios. ¿Por qué no dice tú eso a nosotros? Nosotros no somos dioses. Así diría un protestante, ¿no? ¿Qué te diría Jesús? Yo soy Dios y yo hago lo que quiero y como quiero. Y uso personas débiles y pecadoras para que yo, a través de ellos, perdone los pecados de esos miserables. Pero luego dicen, por favor, no me llames protestante que me ofendo. Es que me parece una palabra muy fea. Deja de protestar. Así de sencillo. Es como la persona que roba. Le dice el ladrón y ¿qué pasa? Se enfada. A ver, si eres un ladrón y te digo, ¿por qué hiciste eso, ladrón? El que construye una casa es un albañil. El que construye un mueble es un carpintero o un ebanista. ¿Y el que roba?
Es un ladrón. Pero el ladrón se enfada, se indigna, como nuestros hermanos no católicos, se indignan. Hermano, es que sos protestante. ¿Y qué pasa? Se enfada. ¿Cómo me decís eso? Yo no soy protestante. Pues bien, pues es la irracionalidad y el razonamiento protestante, que aún leyéndolo, aún escuchándolo prácticamente de la boca de Jesús, porque es Jesús quien habla, esto es mi cuerpo, y ellos aún así lo niegan. Ellos harían como los judíos. Si los protestantes, imagínate que vamos 20 siglos para atrás, un grupo de católicos y un grupo de protestantes. Y nos encontramos en San Juan capítulo 6, donde está Jesús hablando de la Eucaristía. Adivinen qué grupo se quedaría. ¿Se quedaría el grupo católico o se iría el grupo protestante? Bueno, mi opinión es que se iría el grupo protestante y se irían también algunos católicos. La verdad sea dicha. La verdad sea dicha. Pues así están nuestros hermanos protestantes y algunos hermanos católicos, que nos debemos de dar a la tarea de estudiar y conocer nuestra fe. Dios te guarde, Dios te bendiga.